Cordial saludo, mi nombre es Juan Manuel Vega, director de servicio en Abogado del Consumidor, firma especializada en protección al consumidor en Colombia. En esta oportunidad queremos referirnos a la protección del comprador de vivienda como consumidor inmobiliario en caso de insolvencia del constructor. Vemos que el comprador de vivienda está más desprotegido para hacer valer sus derechos en estos eventos, pues ciertamente el proceso judicial de insolvencia es un proceso de mayor complejidad en el que por supuesto para el comprador de vivienda es mucho más difícil hacer valer sus derechos. En ese orden de ideas, la finalidad de este espacio es brindar un panorama sobre la insolvencia del constructor y las formas en que los compradores de vivienda pueden hacer valer sus derechos en dicho proceso. ¿Qué es la insolvencia del constructor? Es aquella imposibilidad financiera para realizar el proyecto. Es aquella imposibilidad financiera para atender los compromisos económicos propios de la actividad del constructor. ¿Para qué sirve? Su función principal es ordenar a los acreedores, entre ellos los compradores de vivienda, para pagarles sus créditos ordenadamente. Y ordenadamente, es decir, atendiendo a las prelaciones que están dadas por la ley. Sabemos que existen acreedores de primera categoría, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Sabemos que en la primera categoría están los créditos que se entiende que son los más importantes, los créditos laborales de seguridad social, los créditos de las oficinas de impuestos como la DIAN, las secretarías de Hacienda de los respectivos municipios y así, digamos, para cada, de acuerdo a la importancia que tiene un acreedor, la ley le ha venido dando una categoría. La finalidad entonces es pagar ordenadamente los créditos de acuerdo a la prelación de créditos que establece la ley. ¿Y qué modalidades tiene la insolvencia? Tiene dos modalidades, la reorganización empresarial y la liquidación judicial. La reorganización empresarial es ese proceso de insolvencia que se adelanta cuando la empresa, cuando la constructora tiene viabilidad para continuar su actividad. Es decir, se entiende que puede pagar sus deudas y después de pagarlas puede continuar con normalidad su actividad de construir y vender inmuebles. En sentido contrario, la liquidación judicial es aquel proceso de insolvencia que se da ante la inviabilidad de la constructora para continuar. Es decir, se entiende que es mejor pagar las deudas y acabar la empresa. No tiene viabilidad para continuar desarrollando su actividad. ¿Y en qué consiste el proceso de reorganización? Refirámonos particularmente a este proceso de insolvencia. Este proceso de insolvencia, el de reorganización, tiene varias etapas, todas ellas dirigidas a realizar la finalidad de pagar ordenadamente los créditos y que la empresa siga siendo viable, como lo hemos dicho hasta acá. ¿Cuáles son esas etapas? La primera es la solicitud del proceso de reorganización, de ser admitida a un proceso de reorganización. La puede elevar la constructora o también los acreedores. Normalmente la eleva la constructora, le dirige la solicitud a la Superintendencia de Sociedades y le dice: señores Superintendencia, estoy en imposibilidad de pagos y necesito que me admita un proceso de reorganización. La Superintendencia toma esa solicitud, le hace la evaluación, si cumple los requisitos de ley, admite a la constructora un proceso de reorganización y lo que hace seguidamente es nombrar un promotor. El promotor es ese líder del proceso que va a presidir todas las etapas del proceso y que va a encargarse de ejecutar esas labores de administración, de ordenación, de gestión del proceso. Por eso se entiende que es un promotor. Cuando la superintendencia admite el proceso de reorganización, nombra al promotor y lo encarga de presentar un proyecto de calificación y graduación de créditos y de derechos de voto. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que le dice el juez de la superintendencia, le dice al promotor: por favor presénteme una relación de todos los acreedores, dígame cuál es el valor de sus créditos
dígame de qué clase son de primera, de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta clase. Y por último, dígame, de acuerdo a la cuantía de su crédito, qué derechos de voto tendrá a la hora de votar el eventual acuerdo de reorganización. Una vez el promotor presenta ese proyecto de calificación y graduación de créditos al juez del proceso, a la superintendencia lo recibe y debe ponerlo a consideración de todos los acreedores, porque puede estar, digamos, sujeto a inconsistencias, y debe darle al juez del proceso la oportunidad a todos los interesados, a todos los acreedores, para que presenten objeciones. ¿Objeciones en cuanto a qué? En cuanto a diferentes situaciones que se pueden presentar. Más adelante lo vamos a ver. Una vez todos los interesados, los acreedores, han presentado sus objeciones dentro de la oportunidad que el juez les da, el juez debe nuevamente poner a consideración de todos los interesados esas objeciones para que, digamos, tengan la oportunidad de conocerlas y de igual forma llegar preparados para lo que va a ser la siguiente etapa, que es ¿cuál? La audiencia de resolución de objeciones. En esta audiencia, en esencia, tiene por finalidad recoger lo que es el proyecto de calificación, las objeciones que se presentaron y también los pronunciamientos que se hicieron frente a esas objeciones, con la finalidad de ¿qué? De resolverlas, de decir, de encontrar cuáles de esas objeciones tienen mérito, al lugar a concederlas, al lugar a corregir el proyecto de calificación. ¿Con miras a qué? A que quede un documento cierto de cuáles son los créditos, las cuantías, los acreedores, las clases de los acreedores y cuántos derechos de voto tendrán de acuerdo a las cuantías de sus créditos. Todo eso se hace en la audiencia de resolución de objeciones. Con posterioridad, cuando ya se tiene claridad sobre los anteriores temas, viene entonces la etapa de celebración del acuerdo. Allí es cuando ya se pone a consideración de todos los acreedores para que ellos, de acuerdo a los derechos de voto que tengan, voten el acuerdo y le impartan aprobación. Una vez estando en firme el acuerdo, ya empieza lo que es la etapa de pagos, de acuerdo a cómo haya quedado aprobado el acuerdo. Entonces, por supuesto que se pagará de primeras a los de primera clase, después a los de segunda, a los de tercera, a los de cuarta y a los de quinta. Esa es, o mejor, grosso modo, esas son las etapas del proceso de reorganización empresarial. ¿Cuáles son esos aspectos importantes para el comprador de vivienda en el proceso de reorganización? ¿Cuáles son esos aspectos que el comprador de vivienda que se ve inmerso en un proceso de reorganización debe estar atento a vigilar? Porque en la medida en que pueda ejercer ese control, se entenderá que va a haber realizado sus derechos. Básicamente esos aspectos son los siguientes. Lo primero y más básico es que hayan reportado su crédito, que lo hayan reportado como un acreedor, es decir, que su crédito exista en el proyecto de calificación. Bien puede haberse quedado por fuera. El primer control que se debe hacer es que se haya reportado el crédito. El segundo control que se debe hacer es la cuantía del crédito, es decir, ok, como consumidor inmobiliario reportaron mi crédito, estoy en el proyecto de calificación. La segunda pregunta es, ¿reportaron correctamente la cuantía del crédito? ¿Fue el total de los pagos que yo le hice a la constructora? ¿Es más? ¿Es menos? Eso debe controlarse porque ahí pueden haber incorrecciones. Lo tercero que se debe vigilar es la graduación y calificación de mi crédito. Básicamente nos referimos a ¿estoy en la categoría que debo estar? ¿O me pusieron de quintas? ¿O me pusieron en otra categoría que yo no era? Porque recordemos, de acuerdo a la categoría en la que yo me encuentre, a la clase en la que yo como acreedor me encuentre, en esa misma prelación me van a pagar. Entonces no es lo mismo estar en la primera categoría que estar de quintas. Si estoy de primeras me pagarán de primeras
si estoy de quintas me pagarán de últimas, y si no hay plata posiblemente no me paguen. Si no hay activos con que pagar, posiblemente no me paguen como acreedor de quinta categoría. Ahora veamos otro aspecto. No solamente tengo que estar atento a la graduación y calificación de mi crédito, sino también debo controlar la graduación y calificación de los créditos de los demás acreedores. Pues, ¿qué se puede presentar? Se pueden presentar circunstancias como que un acreedor que debía ser de quinta categoría pase a tercera o a segunda, o peor aún, a primera categoría. Eso también debe ser sujeto de verificación por parte de los compradores de vivienda que se vean inmersos en procesos de reorganización, porque se puede presentar, y pongámoslo en estos términos para ser completamente claros, que hayan colados, que hayan personas, o mejor, acreedores que abusaron de su derecho y pasaron de estar de una categoría superior a una categoría inferior, favoreciéndose indebidamente. Les van a pagar cuando no se les debería pagar en esa categoría, en esa clase. Entonces, el tema de la graduación y calificación de otros créditos también es un aspecto que deben controlar. Y por último, los gastos de administración, que sean justos y que sean veraces. ¿Qué son los gastos de administración? A lo largo del proceso de insolvencia, pues por supuesto que es necesario incurrir en unos gastos. La constructora debe incurrir en unos gastos para poder seguir funcionando, y la idea es que esos gastos de administración sean justos, es decir, que no sean unas cuantías elevadas irrazonablemente, que no se inflen los valores, y también que sean veraces, es decir, que no se inventen conceptos, por decirlo de algún modo, que no se inventen conceptos para incluirlos como gastos de administración cuando en realidad no tienen esa naturaleza, y sencillamente deben ir a hacer fila como todos los demás acreedores en primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría, según corresponda. Las intervenciones que puede realizar el comprador de vivienda en el proceso de reorganización para salvaguardar sus intereses, para hacer valer sus derechos, son las siguientes. En primera medida, presentar objeciones. Ya lo hemos dicho, si el crédito no fue reconocido, si fue reconocido en cuantía inexacta, si fue reconocido en una clase equivocada, o si se le asignaron incorrectamente los derechos de voto, el comprador de vivienda puede presentar objeciones para que se corrijan estas irregularidades. Pero no solo puede presentar esas objeciones para que se corrijan esas irregularidades con el crédito propio, sino que también puede y debe presentar objeciones para que se corrijan esas irregularidades con los créditos de los demás acreedores. Recordemos, debe evitarse a toda costa que hayan colados, que hayan saltos de acreedores de una categoría superior a una categoría de mejor privilegio, en la que se les pague más rápido. También, y en eventos excepcionales, el comprador de vivienda puede buscar celebrar acuerdos de conciliación sobre los créditos con el promotor del acuerdo, o también puede celebrar estos acuerdos con los demás acreedores para que se acepte el reconocimiento o para que se corrija la graduación de créditos que quedaron mal graduados. Adicionalmente a esto, existen acciones legales que son de gran valor para hacer efectivos los derechos, como lo son las acciones de tutela. Recordemos que de por medio los compradores de vivienda, en últimas, lo que tienen es en juego su derecho a la vivienda digna, y ese es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente de acuerdo a las interpretaciones que la Corte Constitucional ha hecho de este derecho. Entonces, también existen mecanismos como las acciones de tutela, que son mecanismos idóneos para proteger el derecho fundamental a la vivienda digna. Por último, existen acciones legales como lo son aquellas acciones que se pueden ejercer en contra de los administradores, representantes legales, en aquellos eventos en que se hayan dejado por fuera los créditos por mala fe. Cuando se tenga prueba o indicio de que los administradores dejaron por fuera de mala fe los créditos, hay acciones legales que se pueden adelantar.
Entonces, de todo lo que hemos dicho hasta acá, podemos concluir lo siguiente. En el proceso de reorganización, los compradores de vivienda tienen oportunidades para hacer valer sus derechos, para hacer que se les reconozcan correctamente sus créditos, que se le paguen prontamente sus créditos y también para que se le pague correctamente a los demás acreedores. En conclusión, hay oportunidades para hacer valer los derechos, solamente hay que saber cómo hacer valer esos derechos y en qué momentos, pues estas actuaciones que hemos hecho referencia no se pueden hacer valer en cualquier momento, tienen unas oportunidades muy concretas en las que se deben hacer valer y se deben también hacer valer de la forma correcta, no de cualquier manera, sino hay que saber cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Nuestra recomendación para los compradores de vivienda que están en procesos de reorganización haciendo valer sus derechos es: intervengan en el proceso. No le den la espalda al proceso de reorganización, no se desentiendan del proceso de reorganización. Acudan al proceso, participen, pero no participen de cualquier manera, participen adecuadamente. De nada sirve intervenir en el proceso si no se hace correctamente. Como dijimos, el proceso de reorganización es un proceso judicial en el que están presentes todas las complejidades propias de un proceso judicial. Es un proceso en el que hay audiencias, en el que se deben interponer recursos, en el que el juez va a dar traslados, es decir, va a dar oportunidades a los interesados para que se pronuncien frente a lo que está pasando en el proceso de reorganización. Y son términos preclusivos, son términos que se agotan rápidamente, por eso hay que saber cómo intervenir y hay que hacerlo adecuadamente, hay que saber en qué oportunidades y de qué maneras intervenir. En conclusión, nuestra recomendación es: pongan su caso en manos de expertos y hagan valer sus derechos adecuadamente. Recuerden que en Abogado del Consumidor estamos atentos para acompañarlos en sus procesos de reclamación y para hacer valer sus derechos adecuadamente.